Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Acompaña a Elisa González en esta refrescante charla para compartir contigo un delicioso frappuccino tzino, mientras desmenuzan y resuelven algunas inquietudes, unas profundas y otras más banales. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en la cabina de ADR Monterrey, nuevamente comenzando la semana con un delicioso frappuccino chino. Y hoy estoy contentísima porque me acompaña Edgar Castañeda. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Elisa, ¿tú? ¿Cómo estás? Pues bien contenta de que hayas aceptado la invitación porque quiero que sepan que yo conozco a Edgar desde hace muchos años y soy gran admiradora de todo el conocimiento que tiene acerca del cine, porque bueno, yo lo conocí, te conocí en la iglesia. Sí, en la iglesia. Sí, asistíamos a la misma comunidad y bueno, nos tocaron a lo mejor retiros y etcétera, ¿no? Una misión, creo, y unos retiros. Uh-huh. Y catecismo y demás. Entonces ya tengo años de conocerlo. Pero en alguna etapa de tu vida me sorprendió mucho cuando era en la escuela de idiomas, ¿no? No sé cómo se llama. No. Ahí por Purísima. Era una escuela de cine. Bueno, no es cierto. Estaba en el Instituto de Idiomas, donde enseñan ahí en Purísima. Uh-huh. Tenía un cineclub ahí. Ajá, con Julián en el Nava. cineclub, ahí fue donde te volví a reencontrar y entonces, ¿hacías cada semana? Cada semana, todos los jueves, había, no sé, eran 5 películas, o sea, 5 semanas, y luego había un descanso porque había otra persona que tenía otro grupo, y luego yo volvía a las 5 semanas. Wow. Estuve así como por 3 años, yo creo. Sí. Más o menos. Y ahí me quedé impactada de todo lo que platicabas acerca de las películas y todo. Yo dije, ¿quién mejor que Edgar para darnos unos tips de cómo incursionar en el mundo del cine que no es comercial? Ahorita, en plena pandemia, hay muchas cosas que ver. Sí, o sea, con 1000 alternativas y que, pues, de repente lo que era el cine tradicional, la experiencia de ir a las salas y todo eso, bye, ¿no? Sí. Entonces, a ver, cuéntanos. Pues bueno, primero digo, para que las personas me conozcan, mi nombre es Edgar Castañeda, me dicen el Casta. Tengo un canal de YouTube que hace un año que no le sigo, pero bueno, la intención es que el siguiente año ya empezar con las redes sociales y con el canal de YouTube nuevamente, donde hablo de cine. El cine realmente es mi pasión, es lo único que se puede decir que me apasiona. Yo no sigo ningún deporte, no me sé de jugadores, no me sé de nada. ¿Eres regio? Y bueno, pues sí, pero y lo único que sé realmente es de cine. De lo que puedo llegar a hablar es de cine. No tengo otro conocimiento vasto de otra área. Uh-huh. El cine yo creo que se me dio el gusto gracias a mi señor padre, que en paz descanse. Él era muy fanático a ver películas, sentarse en la sala a ver películas. Uh-huh. Y a mí me gustaba mucho sentarme con él. Y me acuerdo que a él le gustaba mucho ver los Óscares. Y yo me sentaba con él. O sea, yo tengo recuerdos de haber visto los Óscares de 1982 en adelante. No me he perdido ningún Óscar desde ese entonces. Wow. Y lo empezaba viendo con mi papá. Y mi papá ese gusto me lo estuvo dando. La verdad nunca hice nada en relación a eso. Yo tengo carrera de sistemas, uh-huh. Que tengo muy buenos amigos en esa área. Y terminando hice una maestría, también nací de administración en la uni. Uh-huh. Y terminando esa maestría, recuerdo que mi papá me dijo, oye, están dando cursos de cine en la Cineteca. Y pues ahí empecé. Y tuve oportunidad de estar 2 años tomando cursos de apreciación cinematográfica, historia mundial del cine, con personas de mucho conocimiento. El líder de ese equipo era Roberto Escamilla, que es un maestro muy importante aquí en Nuevo León de cine, uh-huh. un gran conocedor. Terminando eso, tuve oportunidad de llegar a una escuela que estaba empezando de cine,
de hacer cine realmente, de Film Workshop de Ramiro Luna. Y pues yo participé desde la primera generación, luego después de terminar ayudé dando algunas clases y hice muy buenos amigos que todavía tengo, muy buenas amistades ahí, que en teoría algunos de ellos andan viendo ahorita este live. Hola. Hola. y que eso me sirvió mucho para aprender. No sé, yo participé en The Film Workshop en más o menos unos 80 cortometrajes, desde cargando cables, en algunos dirigiendo, en algunos editando, en algunos produciendo. En uno literalmente estuve echándole agua a un boxeador para que se vea sudado. un corto que hizo Efraín, un amigo. O sea, de todo. He estado trabajando de todo. Entonces eso te hace también que aprendas a ver el cine de una manera distinta, ¿no? Claro. Y después de eso, después de unos años, pues abrí mi canal de YouTube, que lo tuve activo por un par de años. Digo, ya llevo 1 año y medio que no subo, pero ya el siguiente año voy a continuar. Y pero ahí están los videos. Sí, ahí están los videos. Si alguien te busca, puede... Sí, hay una cantidad de videos ya subidos. Yo lo puse aquí abajo en el cintillo. Espero que así les esté apareciendo, pero si no, ¿cómo estoy como Hablemos de Cine con el Casta. Ok, entonces ya saben, debe estar aquí abajo, pero si no, cualquier cosa, Hablemos de cine con el Casta. Exactamente. Y pues bueno, esa es mi historia, realmente. A mí me gusta mucho ver cine, leer de cine, hablar de cine, platicar de cine. Digo, ambos conocemos a Ismael Merla, que puedo pasar horas hablando con él. Muy buen amigo también, muy conocedor de cine, puedo pasar horas hablando con él. Y pues cuando me dijiste, oye, te invito a esto, dije, oye, pues claro, me encanta hablar de cine, ¿por qué no? Vamos a hablar de cine. Hablemos pues sí, de cine. Y yo dije, a ver, primero el contexto de cuál es la diferencia entre el cine comercial y el cine no comercial. Se le llama no comercial. ¿Es lo mismo, para empezar, cine no comercial y cine de culto? ¿O ya ahí ya estamos hablando de dos vertientes? Ahorita, el día de hoy, las líneas ya están muy desiguales. O sea, realmente no hay algo que puedas identificar, como toda definición, ¿no? Cualquier definición que se pueda haber implementado en los años 40, 50, ahorita ya no aplica tanto. ¿Por qué nace? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se le conoce y se conocía en un inicio como cine independiente? Pensemos que Hollywood es una industria de hacer cine, es una fábrica de hacer cine, que empezó con 5 personas que llegaron de Polonia y de varios lados de Estados Unidos, se implementaron ahí y empezaron a utilizar la herramienta que los Lumière crearon para hacer cine. Y esas 5 personas crearon casas coproductoras, que son las conocidas como Fox, RKO en aquel entonces, que ya no existe, MGM, Warner Brothers, y unos años después se le agregó también Disney, Paramount también por ahí. O sea, esas eran casas productoras, que en ese entonces las casas productoras eran, te digo, fábricas de hacer cine, que ellos tenían a sus propios empleados como directores, actores y demás, producían películas, ellos mismos las realizaban, ellos mismos las distribuían e inclusive ellos mismos las exhibían. Entonces, si alguien quería hacer cine, pues no podías, porque tenías que tener toda la infraestructura. De hecho, en los años 40 le quitó esa oportunidad a esas empresas y la separó. Dijo, oye, tú debes de estar separado para que haya distribuidoras y haya otro tipo de empresas que puedan hacer negocio de esta industria. O sea, no solamente una compañía grande, sino cualquiera puede hacer. ¿No? Exactamente, eran unos monopolios enormes. Entonces, ahí empieza a haber la oportunidad de que la distribución y la exhibición pueda ser independiente de la producción. Que eso abre las puertas para que muchas personas puedan decir, oye, pues si yo hago mi película, puedo buscar a alguien que me la distribuya y puedo hacer a alguien para que la exhiba. Que pensemos, la distribución es pues hacer la publicidad, el hacer las copias que se tienen que hacer, y la exhibición es al que le llega la copia y lo exhibe y cobra, ¿no? Eso es en sí el cambio. Entonces, se le conocía en un inicio cine independiente a aquellas casas productoras, compañías productoras, que es distinto, ahí empezamos con definiciones. Una casa productora, les digo, es una fábrica de hacer cine, son estas grandes que tienen los estudios, que adentro de los estudios se puede hacer cosas, y una compañía productora es alguien que se asoció para hacer cine, y se formó una SA o algún tipo de empresa americana para hacer cine. Eso es una compañía productora que produce cine, que podemos hallar muchos actores tienen compañías productoras. Por ejemplo, Drew Barrymore tiene Lemon Films, Clint Eastwood tiene Malpaso Films, no sé, muchas personas tienen sus propias compañías productoras. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que las compañías productoras podían hacer ya una película
sin necesidad de tener el respaldo de una casa productora y simplemente buscar una distribución posterior. Entonces eso es lo que se conocía como cine independiente, que era independiente de las grandes casas productoras. Oye, ¿qué tipo de películas eran? Pues lógicamente de bajo presupuesto, lógicamente pues más personales, o sea, pensemos en aquel entonces, y es algo muy difícil de entender, como decía, las casas productoras tenían empleados y los directores eran empleados, o sea, a un director le decían, tú vas a hacer esta película y la hacía. No que ahorita los directores toman sus propios proyectos, ¿no? Aún así, los directores lograban hacer que sus películas tuvieran una esencia de ellos, que eso es lo que se le conoce como teoría de autor, que eso fue definido por unos franceses, unos chavos franceses de 17, 18 años, que están escribiendo en los 50, crítica de cine, y que empezaron a ver que esas películas hechas en los 30, 40 en Estados Unidos, aún con la forma tradicional donde los directores eran empleados, esos directores lograban dejar claramente una esencia de ellos en las películas, y que era más allá de la producción. Y eso lo definían como autores. ¿Y a qué se refiere eso? Es que antes, por más extraño que suene, los directores no eran conocidos. O sea, nadie sabía quién era un Alfred Hitchcock, nadie sabía quién era un Orson Welles, nadie sabía ese tipo de cosas. Y a lo mejor dices, ay, ¿cómo puede ser eso posible? Y yo le pregunto a la gente en sí, dígame 5 directores de novelas mexicanas, de telenovelas mexicanas. No, pues no. Yo no sé de ninguno. Y todos los nombres que puedas llegar a mencionar, como Carla Estrada, y esos son productores, no son directores. Ahorita a la industria de las novelas mexicanas le sucede lo que a la industria del cine le pasaba en los 40, que los directores son desconocidos, son simples empleados que llegan a trabajar. Pero te digo, gracias a los Cahiers du Cinema, de la teoría de autor, esos directores empezaron a tener más control, empezaron a tener un poco más de proyección. Eso también rompe un poco el esquema de lo que era definido como una película tradicional, porque en las películas tradicionales los productores eran quienes controlaban todo y hacían que las cosas sucedieran o no sucedieran. El caso más típico es Lo que el viento se llevó. Sí. Lo que el viento se llevó es una película de Osende, que es el productor, o sea, más que el director, realmente la película es del productor. Había sus casos excepcionales, como el caso de Ciudadano Kane, de Orson Welles, que él puso de un inicio en las reglas, oye, yo quiero ser independiente y yo voy a trabajar muy por mi parte, pero eran garbanzos de libra, o sea, contados. Eran muy contados. Realmente todas las producciones estaban controladas por las grandes productoras. Entonces de ahí surge eso, que eran independientes, eran personas que hacían películas fuera de eso. Aparte también que no los hacían con los sindicatos que estaban rigiéndose, o sea, estaban haciendo cosas aparte. Entonces, como no eran empleados más que estuvieran trabajando, sus películas tendían a ser muy personales, tendían a ser historias más humanas, más que películas que fueran de impacto. Porque pensemos, al final del día el cine es una industria. Claro, y el negocio. cine es un negocio, y el negocio tiene que generar dinero. Entonces las películas que las grandes casas productoras hacían, tienen que ser películas que tengan un negocio. De hecho, inclusive tienen reglas muy específicas que están inventadas desde los años 20. Un guión, por ejemplo. Una fórmula. Un guión debe de estar escrito de cierta forma, y aún hoy se escriben de esa forma. Si no, si tú llegas con un productor y tú le muestras un guión que está escrito de otra forma, ni lo lee, lo tira. ¿Por qué? Porque la forma en cómo está escrito el guión te dice, el número de páginas te dice cuántos minutos va a durar la película, para empezar. Entonces, si es un guión que dura 40 páginas, pues no es una película eso. O sea, no se puede hacer una película de eso. Y también te dice, en mucho lo pueden leer y pueden presupuestar. Entonces, ese tipo de rigidez que tiene la industria, pues explayan en todo lo demás. Lo del guión sigue perdurando porque han demostrado que funciona. Pero las personas que querían hacer una película aparte, que no querían estar con toda la estructura, pues lo hacían por su cuenta. Y ahorita mucho más fácil, ¿no? Con un celular, literalmente con un celular haces películas. Hace poco estuvo una película nominada a Mejor Actor Secundario, William Dafoe, que se llamaba Proyecto Florida, si mal no me acuerdo. Fue grabada con celulares. Entonces ya, o sea, las películas pueden ser hechas de esa forma. Lo que hacía antes Independiente, te digo, era que te salieras de la forma estándar de Hollywood de hacer películas. Ahora bien, muchos de los directores que fueron independientes en su momento, pues, lógicamente la industria los estuvo tomando y ya les daban más dinero para que pudieran hacer películas. Entonces ahorita
inclusive hoy puedes llegar a ver películas con un feeling independiente, pero con mucho presupuesto. Ujú. Y por mencionar, o sea, Martin Scorsese empezó así. Steven Spielberg empezó así, como independiente. Sus primeras películas eran totalmente independientes. La gran mayoría de los directores que ahorita conocemos empezaron así. Pensemos en Christopher Nolan. Christopher Nolan con Memento es una película independiente, o sea, es una película que se ve que está hecha con pasión y con poco dinero, pero donde creyeron muchos actores y muchas personas. Oye, pero ahorita ya Christopher Nolan está haciendo Tenet, está haciendo Dunkerque, está haciendo obras maestras, pero todavía tiene ese feeling, o sea, todavía tiene la esencia de Nolan. Entonces, ahorita el llegar a decir, oye, ¿cuál es el cine independiente? Y más con los streamings que hacen sus propias películas, híjole, llega a ser un poco complejo. ¿Qué podemos sí decir? El cine en sí, y lo puedes ver en los Óscares, se divide primero en dos aspectos. Si es película, si es animación y si es documental. ¿Cuál es la diferencia de eso? Animación, pero pues creo que queda lógico, ¿no? O sea, caricaturas. Sí. Un documental es algo que no están actuando. Tú estás tomando vida real. De hecho, no debe ser actuado. O sea, digo, el proyecto de la bruja Blair se vendió como si fuera un documental, pero no, era realmente lo estaba. Era parte de la esencia, del guión. O puedes ver que hay series, como por ejemplo The Office, o esta la de Ted Bundy, Sofía Vergara, ahí se me fue el nombre de la familia. The Modern Family, que pareciera como que es un documental que están grabando, pero no, realmente no, ese es el formato, ese es el formato que les ha funcionado. Pero un documental es así, es contarte una historia sobre un tema donde realmente no estás viendo actores, están grabando cosas, están entrevistando a personas y lo que hacen es simplemente editarlo para contarte de alguna forma la información. El cine, pues es una historia ficticia donde estás actuando, donde están trabajando sobre un guión. Entonces, esa es una primera definición. Ahora, sobre eso hay cortometrajes y largometrajes, que es en base a la duración. Lo que decías de que un guión que dura 40 minutos, pues no es una película. Y ni siquiera es un cortometraje. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Un cortometraje debe durar entre 1 minuto y 30 minutos. Una película debe durar usualmente de 1 hora en adelante. Se dice que pudieras de 50 minutos considerarse también película. Pues no hay nadie que haga una película así. De hecho, yo creo que las películas más cortas que he visto son algunas películas de Disney de esa serie B que sacan, que duran 1 hora 15 más o menos, ¿no? Okay. Pero fuera de eso, no. Y en ese gap entre los 30 minutos y la hora se le considera mediometraje, solo que no jala. O sea, no hay audiencia. Si hay mucha audiencia para cortometrajes, hay festivales de cortometrajes. Tú puedes ver cortometrajes muy buenos en Netflix, bastante buenos, pero mediometrajes no sirve. Mediometraje me suena casi como un capítulo de una serie, ¿no? Sí, o sea, como que es casi un horario o un tiempo que le dedicas más bien a una serie que a una historia de una película. Sí, realmente. En el cine mexicano, y fue por un tema más bien político, porque los directores que estaban surgiendo en los 70s no podían hacer largometrajes porque tenías que pertenecer al sindicato de directores para hacer largometrajes, y los directores viejos, un Ismael y todos esos, pues no querían que nadie se metiera para ellos tener el dominio. Por eso el cine mexicano decayó mucho. Y todos los directores que querían hacer cine, lo que hacían es que hacían mediometrajes de 35 minutos y los juntaban en una película de 3. Y yo creo que los 2 ejemplos más conocidos que existen es Historias Violentas, creo que se llama, que son 3 historias de temas violentos que son independientes una de otra, pero son como que mediometrajes que hicieron 3 y los vendieron como un largometraje. Y también está Fe, Esperanza y Caridad, también, que son 3 historias. Una de ellas es hecha por Fons. ¿Cómo de qué años es eso? 70s. Finales de los 70s. O sea, medio moderno, digamos. Medio moderno, pero era la manera en cómo ellos podían hacerlo. Y realmente, pues tienen un feeling también así como medio independiente, porque pues no podían hacer películas normales. Entonces esas películas están bastante interesantes. Si se las llegan a topar, yo las he visto en la tele, son bastante interesantes y son películas que valen mucho la pena ver. Pues bueno, volviendo al tema.
¿Dado? Dame un segundito. Dale. Vámonos a un corte porque ya Dale. llegamos a la mitad del programa, se nos pasó así, pero nos Ya vamos la 2 mitad. minutitos, no se desconecten por favor y seguimos platicando Muy de bien. cine con Edgar Castañeda. Estamos aquí en ADR Monterrey, activando tus sentidos. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Network protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es crear. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. Hola, hola, pues ya estamos aquí de vuelta en Frappuccino Chino y me acompaña Edgar Castañeda. Para los que se acaban de conectar o se perdieron la primera parte del programa, se queda aquí grabado, ya saben, lo pueden ver más tarde. Y estamos hablando de cine con Edgar, que ¿cuál sería el término? ¿Eres un cinéfilo? Amante de cine, yo Amante creo. del cine. Y bueno, nos estaba platicando cuál era la diferencia de los videos, o sea, cómo se le puede llamar cortometrajes o documentales, película, sí. ajá, documental. De cortometrajes nos ibas a platicar, ¿no? Sí, ahorita Netflix ha tenido, yo hablo muy específicamente de ahorita de Netflix, ha tenido el bien de estar publicando algunos cortometrajes que si tienen oportunidad les recomiendo uno que se llama Dos extraños distantes o Two Distant Strangers, que habla mucho acerca de la situación de los policías versus los negros, la gente de color, que la verdad está muy, muy, muy interesante, muy bien hecho. Que cabe mencionar, y es algo muy importante que creo que la audiencia debe de entender, un cortometraje no es una película pequeña, o sea, tiene un dialecto totalmente distinto. Alguien decía, yo no soy un experto en letras, pero bueno, alguien comentaba que hablar de un cortometraje versus una película es hablar como de una novela versus un cuento, que tiene una forma distinta de contarse, de decirse y demás.
O sea, no es como compararlos, es nada más bien identificar de qué estás hablando, ¿no? Sí, o sea, realmente ¿a qué me refiero? Normalmente las películas tienen un principio, tienen un conflicto, tienen una resolución. La resolución puede ser para bien o para mal del protagonista. El protagonista puede ser protagonista o antagonista, pero tiene una estructura así. Los cortometrajes no. O sea, con los cortometrajes tú puedes jugar de maneras distintas. Al final del día estás contando algo de una manera distinta a como lo podrías contar por medio de una película. Y aquí vamos a otro aspecto. Las películas que en algún momento se llegan a conocer como películas, ¿cuál es el término? No de culto, sino películas de arte, que se conoce como películas de arte. Películas de arte, también la línea es un poco difícil de dibujar. O sea, sí. O sea, podemos hablar, por ejemplo, que Buñuel y que Dalí se hicieron una película de arte en los años 20, con una película muy extraña, que eran casi como sueños que estaban puestos, que se llamaban Perro de Andaluz. Surrealista. Surrealista, completamente. O podemos pensar también que Akira Kurosawa, creo que fue su última película, hizo Sueños de Akira, que también era literalmente sueños o cosas que se le ocurría a él. Eso es muy artista, eso es muy raro, eso son cosas extrañas. Podríamos pensar que ahí pudiéramos meter a lo que serían películas de arte, pero para mucho de la mentalidad americana, películas de arte también están películas extranjeras, sobre todo películas de los años 50, 60 de personas como Fellini, que realmente sus películas son raras, o sea, no hay otra forma de cómo decirlo. O sea, son películas raras. Creo que sus dos obras más principales son la Dolce Vita y 8,5, que para empezar, a Fellini no le gustaba que hubiera audio directo, entonces todos los audios son grabados posteriormente. Y eso para un espectador de películas convencionales de Hollywood te brinca muy feo. O sea, suena extraño. Aparte a él no le importaba tanto el cuidar que las emociones y demás salieran, sino lo que le importaba mucho a él era que las emociones se transmitieran por medio de los encuadres. Era un cuidadoso al extremo de los encuadres. Entonces, de hecho, todas las películas tú puedes ver... perfecta, ¿no? Tú le podías poner stop a cualquier escena de una película y era una fotografía perfecta. 8,5 es increíble. Puedes el inicio es un sueño surreal de este personaje. En cualquier parte le puedes poner stop y es una fotografía perfecta. No lo pudiste haber dicho de una mejor manera. Pero eso es muy su estilo, que es muy distinto al estilo de lo que la gente tiende a observar o ver de las películas que son de Hollywood, lo que se conoce como de Hollywood. Entonces, muchas personas tienden a decir que eso es cine de arte. Realmente no, simplemente es la forma en como él le gustaba grabar las cosas y que era un experto, era un maestro en eso. Oye, ¿te van a gustar? No sé. O sea, creo que hay ciertas películas que debes de estar en cierto mood para verlas. Inclusive películas de Hollywood que ya hayas visto. Me acuerdo que en un libro decía, no te preocupes si de repente estás viendo El acorazado de Potemkin de Eisenstein, que trata de la Revolución Rusa, y de repente estás viendo que tu tío está bajando por las escaleras. O sea, que te empiezas a quedar dormido y porque son películas difíciles de ver. Sí. O sea, son cine que tienes que estar en cierto mood para poderlo ver. Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Tratar de buscar alguna de Fellini o tratar de buscar alguna de Tarkovsky. Tarkovsky es mucho más raro, es más nuevo, pero mucho más raro. Pero ¿como qué título crees que sea menos denso para alguien que esté incursionando? O sea, para alguien que dice, bueno, me quiero dar la oportunidad de aprender un poco. En lo personal creo que Dolce Vita o 8,5 de Fellini, creo que son muy buenos ejemplos. Digamos. Son accesibles, o sea, de hecho en Dolce Vita es donde se acuña el término de paparazzi. Y 8,5 es un trip bastante extraño, muy extraño, que puede ser del agrado de varias personas. 8,5 lo que trata es de un director que tiene este bloqueo mental, está en plena película y no sabe cómo avanzar y empieza a recordar todas las mujeres que pasaron por su vida, de su madre y demás. Entonces es un tema... procrastinar mientras cañón, que inspirarte. Bastante cañón. Que de hecho acabo de ver la de
la de Dolor ay, no me acuerdo el nombre de Pedro Almodóvar con Antonio, ay, se me dan los nombres, no puede ser, que estuvo nominado al Oscar, de hecho, y la película tiene también algo de esencia en ese sentido. Es un director que siente que ya está bloqueado y que tiene que recordar su pasado para poder levantarse. Pero aún así son películas difíciles. Son películas bastante difíciles. Otro ejemplo creo que pudiera funcionar también es El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane, aunque es considerada una película gringa 100% metida en Hollywood, pues es una película que roza más en película de arte que en película convencional. Y que aparte tiene elementos técnicos impresionantes. O sea, impresionantes. Hicieron cosas técnicas que no se habían hecho en ninguna película anterior. El fotógrafo, Greg Toland, era el mejor fotógrafo en ese momento y él quiso participar dentro de la película porque sabía que Orson Welles, el director, era alguien novato y que lo iba a retar a hacer cosas y él quería sentirse retado. Y si tienes en contexto que esa película es para otra plática completa, es una película muy disfrutable realmente. Una película que puedes entender a qué se refieren con tomas preciosistas, que puedes entender a ver cómo entender las cosas desde una perspectiva desde el corazón del director, ese tipo de cuestiones. O algo más reciente, Terrence Gilliam. ¿Cuál? Terrence Malick. Confundidos nombres. Terrence Malick es un director que le gusta mucho hacer cosas muy, muy bellas. De hecho, ha participado mucho con Lubezki como director de fotografía. Tiene películas muy densas, muy extrañas para el espectador. De hecho, en Netflix pueden encontrar 2, 3 de ellas. Si tienen la oportunidad, yo creo que vean El Árbol de la Vida, que sale Brad Pitt. Pero va de nuevo, háganse la idea que no es un cine convencional. O sea, es un cine más, es una poesía, o sea, realmente es más como una poesía más que una película que estés viendo. Y como para poner en contexto a este autor en el año donde estuvo Rescatando el Soldado Ryan, nominada a Mejor Película, este autor tuvo una película también de la Segunda Guerra Mundial, pero hablando de Guadalquivir, que era de la otra parte, allá por Oceanía, que se llamaba La Delgada Línea Roja, que las dos trataban de la guerra y el impacto de la guerra, pero si tú ves Rescatando al Soldado Ryan, es balazos, impactos, es lo mediático poniéndote en la cara. En cambio, La Delgada Línea Roja te muestra, por un lado, los demonios que cada uno de los personajes, de los soldados que están peleando ahí tienen, y aparte te muestran que están peleando en un paraíso. O sea, Guadalquivir era una zona paradisíaca. Entonces te muestra esa dualidad de una manera muy, muy poética, con tomas muy poéticas, mostrando la vegetación, mostrando un animal por acá, ese tipo de cuestiones, mostrando los pensamientos de la persona. Eso creo que podría ser, La Delgada Línea Roja creo que podría ser un muy buen ejemplo de una película de arte que toca el parte de arte y toca parte convencional. Te digo, si quieres irte un poco más allá, yo me iría con El Árbol de la Vida, que tuvo varias nominaciones al Oscar en su momento, pero esa es totalmente artística. O sea, no pienses, no quieras salir del cine como que, qué bonito me sentí, entendí toda la película. No, en ese sentido creo que no va a ir por ahí, en ese aspecto. Y eso de entendí toda la película ahorita que acabas de decir, ¿qué recomiendas ahí tú? ¿Como cuánto tiempo te das y la vuelves a ver? ¿O mejor empiezas a buscar información en internet? No, es que esta película no es tanto de que entiendas, sino es poesía. O sea, estás viendo los recuerdos de una persona que llegó al velorio de su hermano y esta persona está recordando su infancia. Eso es la película. Recordando su infancia, pero casi no hay diálogos. Recuerda cómo jugaba con sus hermanos, cómo se mojaban con una regadera, cómo se corrían por toda la colonia. Eso es la película. Simplemente recuerdos de esta persona que está recordando a su hermano, y recordando lo duro que era su padre y demás. No es tanto. O sea, hay películas que sí, hay películas que tienen más que ver más que una vez para entender. O sea, pensemos en un Donnie Darko, pensemos en un Mulholland Drive. Últimamente Tenet, la verdad Tenet, a mí me encanta Nolan, pero yo tuve que ver Tenet como 3 veces para
apreciarla. Ahorita ya me encanta. De hecho, mi esposa me dice, ¿le estás viendo de nuevo? Yo, sí, es que ya la entendí. O sea, ya la entendí y al entenderla veo lo majestuoso que es. Y sí, hay muchas películas así. Pero yo diría, más que decirte, oye, ay, no te gustó, no, da la oportunidad de esas películas. A lo mejor verlas un mes después o trata de leer un poquito de, oye, qué trata o demás. Un caso muy raro es Mulholland Drive. No sé si lo has visto, David Lynch. No. Bueno, Mulholland Drive es una película que dura 2 horas 20, donde las primeras 2 horas tú estás viendo algo que en los últimos 20 minutos te destroza. Y al final no entiendes qué demonios pasó. La verdad, yo la vi y no entendí qué pasó. La película estuvo nominada en su año a Mejor Dirección. Es una muy buena película realmente. Yo tuve que ponerme a leer y veía teorías tontas y las descartaba y demás. Y llegué a mi conclusión de qué trataba. Y lo que hice fue, una vez que leí mi conclusión, la volví a ver las 2 horas 20 y dije, wow, sí, checa, creo que de esto trata. Y yo la tenía en DVD y lo que hacía con amigos les decía, vela, la vas a ver, no le vas a entender, llámame, te la voy a explicar y la vas a querer ver de nuevo bajo esa línea y ahora sí le vas a entender toda. Esa es una película muy rara, que si quieren tener ese juego, háganlo, está muy padre. O sea, realmente Mulholland Drive, la traducción que le hicieron en México no le quiero decir porque se me hace muy tonta y rompe un poco con el aspecto, pero búsquenla así, Mulholland Drive de David Lynch. Eso es una película así muy extraña, que esas que tienes que ver muchas veces para lograr entender. Bueno, y si alguien la ve, que te contacte. Sí, y que neta, haga el experimento contigo. Sí. Oye, mira, nos está viendo Luke Fields, te manda saludos. Dani buen Luciano. Dani Lop, Ramiro Gerardo, saludos. Ramiro Luna, hola, saludos. Enrique Álvarez, Dulce Quique López, un saludo. Saludos. A todos. Bueno, y entonces, ¿cómo se llamó la película? Mulholland Drive. Mulholland Drive. Es una calle importante en Los Ángeles, que de hecho creo que es la calle donde en La La Land están sentados en una banca y se ponen a bailar. Ajá. Estoy casi seguro que ese es Mulholland Drive. Okay. Digo, la película realmente es muy interesante, muy buena. Aunque no la entiendes, dices, chin, me gustó, pero no entendí nada. Y la verdad, si alguien la ve y no la entiende, yo encantado les ofrezco mi interpretación de la película. El mismo director ha dicho, no, yo no voy a dar interpretación. O sea, wow. él mismo no ha querido darla. Pero a mí se me hace un ejercicio muy interesante como para lograr entender de qué tratan las películas. Peliculón. No, pues sí, hay que verla. Yo me voy a proponer de tarea verla y también te voy a consultar por ahí. Claro. También saludos a Sebastián. Sebastián es mi esposo. Sí lo conozco, sí lo conozco. Bueno, y a ver... De hecho, mi esposa también estaba viendo, pero no sé con qué usuario. Hola, ¿cómo estás? Saluditos. Y bueno, ¿cuál sería? Ahorita nos estabas diciendo estos que son las películas. Sí. El corto de Netflix, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Dos extraños... Déjame, te digo exactamente el nombre. Se llama Two Distant Strangers. Dos extraños distantes. Es muy notoria no sé si se alcance a ver. A ver, se me hace que está lejos. Vamos a ponerlo cerquita. Si no, yo creo que es demasiado lejos a la cámara. Pero no pasa nada, les compartimos el nombre aquí en el título de la publicación. Sí, es un muy buen cortometraje. De hecho, creo que estuvo nominado al Oscar. No sé si ganó, no recuerdo si ganó, pero sí estuvo nominado al Oscar. Ahorita me puedo ver si ganó o no. A ver, vamos a ver si ganó o no. De hecho, sí ganó mejor cortometraje. Y ese lo pueden hallar en Netflix, si mal no recuerdo, y la verdad sí vale mucho la pena. Cortometraje, ¿cuánto dura? Dura bien poquito, 10 minutos, algo así. 32 minutos, mira. Se pasa 2 minutos del estándar. Ya quiere ser mediometraje. Ya quiere ser mediometraje. Pero la verdad sí está muy bueno, vale mucho la pena. Mucho muy bien. Y justo, bueno, entonces esta es una recomendación de cortometraje, pero para el cine de arte, ¿aplican los cortometrajes también? Sí, claro. O sea, podemos empezar como viendo cortometrajes, o tú dices, no, aviéntate la película de 2 horas y media. Es que es muy difícil hallar cortometrajes, ese es el problema. O sea, a lo mejor en YouTube, la verdad no me he puesto a buscar. Me acuerdo que hace muchos años fui a un festival de cortometrajes que se llevaban aquí en la Cineteca y vi unas cosas maravillosas. Recuerdo uno de Italia y uno de Brasil que estaban increíbles,
pero no sé dónde más encontrarlos. No me aprendí ni siquiera el nombre, como para, o sea, te los puedo decir así específicamente de qué trataba y estaba increíble, pero no sé dónde hallarlos. De hecho, a mí me extrañó que las plataformas se estuvieran arrojando. Se me hace muy bueno ese ejercicio, porque más personas lo van a poder conocer. Pero antes, recuerdo, en la época que se vendían Blu-rays y demás, había una compilación de los cortometrajes que se exhibían en un festival, no me acuerdo si en Morelia o dónde. Entonces ahí podías encontrar. Pero hablando de eso, si tú dices, oye, ¿cómo puedo saber si una película es independiente o no? ¿Cómo? Si escuchas que participó en Sundance es 100% seguro que es independiente. ¿Qué es Sundance? Sundance es un festival de cine independiente. De hecho, es el festival número 1 de cine independiente. Que la diferencia de un festival a una premiación es que en la premiación tú ya tienes la película, pensemos Globo de Oro o el Oscar, tú ya tienes la película, se la presentaste a los jueces y ellos dicen, sabes que la ganadora es esta. Un festival que inclusive Cannes es un festival, no es una premiación, donde sí premian, en todos los festivales premian, pero es un festival, tú llegas tu producto y que la mayoría de ellos todavía no tienen distribución. Tú llevas el producto para que la gente lo vea, sobre todo los distribuidores, y que un distribuidor diga, yo te la compro y te la distribuyo. Entonces, que ganes en un festival, pues ya casi te da la ventaja de que todo el mundo se la va a pelear. Te van a conocer. Sí, te van a conocer y te van a querer distribuir la película. Entonces, cualquier persona mortal como nosotros, si hiciéramos una película que no tiene distribución y no tiene eso, lo correcto es llevarla a festivales de cine. Y el festival más importante de cine independiente es el festival de Sundance. Que el festival de Sundance está hecho por Robert Redford. Robert Redford es el creador, que el nombre es por la película de Butch Cassidy and the Sundance Kid, que él hacía el personaje de Sundance Kid. Y él, gracias a él, se abrió la puerta a eso. Y muchas películas y muchos cineastas han entrado gracias a eso. El festival de Cannes es en Europa, y el de Sundance es en Utah. Es en Utah y es en enero, creo. De hecho, alguna ocasión Ramiro Luna y yo queríamos irnos para allá porque está precioso. O sea, está nevado y te topas a cientos de artistas. Claro que los boletos los tienes que comprar de un año antes y pues no están nada baratos. Pero sí, cualquier mortal puede ir a ver las películas y tienes pases de meterte a todas las exhibiciones que quieres. Y puedes toparte con obras maestras increíbles. O sea, Perros de Reserva, si mal no recuerdo, empezó en Sundance. Sexo, Mentiras y Videotapes empezó en Sundance. O sea, muchas de las películas de personajes activos actualmente en la industria del cine empezaron poniendo su película en Sundance. ¡Wow! Pues ya esa es una súper información. Yo no sabía que cualquiera podía asistir a los si tienes el dinero, sí, o sea, no te limitan si tienes cómo. Exactamente. Oye, y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Me encantaría seguir platicando contigo, pero quedas formalmente invitado para una próxima, para temporada 2 del cine. Pero antes de irnos, ahorita mencionaste los mortales, ¿no? Todos estos tips era como para la audiencia. Pero también hablabas de la formación que tú tuviste. Sí. ¿Se te viene ahorita a la mente algún tip para alguien que más formalmente dice, bueno, no, yo no solo quiero incursionar en el cine artístico, sino me quiero preparar? ¿Hay alguna escuela aquí en Monterrey o ahorita que está en línea, alguna que puedas recomendar? ¿Sabes qué? Inscríbete aquí. En México en sí las dos más importantes son el CCC y la Escuela de Cine de la UNAM. Pero pues ahí necesitas tener cierta edad y demás. Alguien ya con mayor edad no podría entrar. Yo tuve la oportunidad de participar, te digo, desde que se organizó en una escuela norteña 100% de Ramiro Luna que se llamaba The Film Workshop. Pero por azares del destino la tuvo que cerrar. Pero hasta donde yo sé, da cursos. De hecho, Ramiro Luna está escuchando ahorita este podcast y si pues te invito a que escribas, porque sé que da cursos con Luciano Campos. De hecho ha dado cursos de guión, dado cursos de producción. O sea, en la carrera veíamos todo eso, pero sé que con Luciano Campos, que es un escritor que ya tiene varios libros, que de hecho sería una persona muy interesante también como
para que participara. Un invitado, en serio. Le mandamos la invitación por aquí. Sí, la verdad sí, Luciano tiene mucho conocimiento. Ellos han dado cursos de guión y demás como parte de la escuela, pero sí hacen la escuela, sino organizándose con algún, sobre todo creo que había sido con el gobierno de San Nicolás, les haya prestado un área y por ello dieron un curso. Por ahí sé que Ramiro Luna de repente de esos cursos sería a quien yo recomendaría, porque es a quien yo conozco, a quien yo le tengo confianza, le tengo fe. Sé que hay otras, no sé si todavía exista Voladero, que sé que es un área también de cineastas, la verdad no sé si exista, pero no lo conozco. A quien yo conozco es a Ramiro Luna de Film Workshop, y si se dieran cursos, yo recomendaría asistir a ellos. Genial, pues invitadísimos también. Si quieren dejar su comentario aquí en la publicación para que los contacten, maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos, Edgar. Un placer tenerte aquí. Quedas invitadísimo para la próxima. Gracias. Esperemos que tengan un grandioso inicio de semana. Nos vemos aquí la próxima semana, igual a las 12 del mediodía por ADR Monterrey, y seguimos activando tus sentidos. Que esta semana sea fabulosa para ti. Recuerda que siempre puedes disfrutar de un rico frappuccino chino. Abrazo al corazón y apapacho para el alma. Nos vemos la próxima semana aquí por ADR Networks Monterrey, activando tus sentidos.